Pues este es el curso de mitología y astrología. Tiene como objetivo ir otorgando una serie de claves para poder interpretar de mejor forma los signos astrológicos y los planetas, ¿no? Y principalmente, pues ver cómo pueden reaccionar tal vez algún planeta, las misiones que tienen, ¿verdad? Y cómo se va manifestando. Si entendemos que muchas veces, digamos, para comprender, para interpretar, ¿verdad? Una carta, algún planeta, digamos, si lo entendemos desde un mito, desde un relato, en ocasiones es más fácil comprender la misión, es más fácil comprender el objetivo, ¿verdad? Y el consejo que se puede dar o que nos podemos dar cuando interpretamos nuestra propia carta. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Jesús Illescas, yo soy profesor desde hace un poco más de 20 años, soy historiador, estos temas digamos, me fascinan, digamos, lo que es la mitología, solamente que nunca, digamos, la había podido abordar desde la astrología. En realidad, digamos, la astrología, mis primeros contactos son hace un poco más de 10 años, y fue un contacto completamente casuístico, ¿no? El azar fue el que me llevó a la astrología. Estaba concluyendo estudios de posgrado y me encontraba como muchos otros jóvenes, pues en una crisis, ¿verdad? En el que no sabes si en realidad eso es a lo que te quieres dedicar en la vida, si tomaste las decisiones correctas, ¿verdad? Si abandonas el estudio el estudio que estaba realizando en ese momento o hacia dónde, ¿verdad? Era pues la guía o el rumbo que uno va a tomar en la vida. Así como yo, pues están miles y miles de jóvenes, ¿verdad? Alrededor del mundo, siempre cuestionándose como, bueno, pues hacia dónde. Claro, estamos hablando que en esos años pues era más joven, ¿no? Y ahorita ya soy más maduro. Pero bueno, pues estudiando astrología me di cuenta que son preguntas que se repiten las personas, hombres, mujeres, ¿verdad? Todos nos estamos repitiendo constantemente. Tal vez algunos signos se repitan más o se cuestionen más hacia dónde quiero ir. Tal vez algunos signos se cuestionen menos o a lo mejor ni siquiera se cuestionen, ¿verdad? O sea, alguien muy, muy de fuego, en una de esas no se cuestiona demasiado, ¿verdad? El rumbo, sino lo hace, ¿verdad? Cuando está muy, muy aspectado, muy claro, ¿verdad? Dentro de un signo de fuego. Pero bueno, yo llegué a la astrología en medio de una crisis. No sabía a qué me quería dedicar o qué quería dedicarme. No sabía si lo que había escogido y que me había llevado por dos maestrías y un doctorado, en realidad, si eso era lo que quería, ¿verdad? Y claro, pues no es una crisis sencilla, no es una crisis como muy fácil, ¿verdad?, de resolver, porque ya le había invertido muchos años a esto y que de repente entrara en una duda, entonces vaya, pues sí, fue algo complicado. Lo que hice fue ponerme a estudiar cursos pequeños, pero cursos completamente alejados de la academia o de lo formal, ¿verdad? Que puede ser la academia, y también alejados, digamos, de la rigurosidad científica, si la podemos llamar de alguna forma, ¿verdad? Así entre comillas. Lo primero que empecé a estudiar, pues eran mis aficiones, mis gustos. Empecé a estudiar herbolaria y naturismo. Así fue completamente de la historia y de historia política, de análisis políticos que yo hacía, digamos, en la escuela, en la academia, y de los cuales también era maestro en ese momento en universidad y en preparatoria o a nivel medio superior. Pues me fui a estudiar las plantas y cómo se utilizaban, etcétera, etcétera. En una ocasión, me gusta mucho platicar esto de cómo llegué a la astrología, ¿verdad? Porque así muchas veces se da. Y yo pienso que todos tenemos como momentos que después interpretamos como mágicos. En una ocasión me encontraba esperando clase, pero faltaban 2 horas a la clase de herbolaria.
Entonces, estaba yo en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, y estaba esperando en un pasillo. Yo estaba de pie, estaba un poco cansado, había mucho calor, ¿no? Como es en estos momentos, en estas fechas. Y la directora de la escuela, que es una escuela muy, muy chiquita, muy pequeña, en el sur de la Ciudad de México, me invita a tomar una clase. Y yo de inmediato le pregunté, bueno, ¿qué clase? ¿De qué es? Y me dice, astrología. Siendo muy, muy sincero, en ese momento, dentro de mí, dije, no, no, no puede ser. ¿Cómo están dando astrología aquí? Claro, yo no sabía nada de astrología, pero sí sabía de los prejuicios que se dicen de la astrología, ¿verdad? Y me dicen, sí, anda, pasa, te invito a esta primera sesión que sea gratuita. Y, híjole, yo lo dudé unos minutos, de inmediato en mi mente era, no, 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 no voy a entrar, pero también vi esa oportunidad para poder entrar a un lugar donde sentarme, porque yo estaba cansado, estaba acalorado, ¿no? Estaba también mentalmente fastidiado, ¿verdad? Un poco por esa crisis que les comentaba, ¿no? Que no sabía a qué me iba a dedicar en mi vida o si quería eso. Entonces decidí entrar a ese, era un salón muy pequeño, éramos 6 personas los que estábamos allí y un profesor de signo Virgo eh, empieza a dar esa primera charla. Y claro, lo primero que pregunto es si sabíamos, ¿verdad? Qué signo éramos o a qué hora habíamos, más o menos si sabíamos el día y la hora de nuestro nacimiento, ¿no? Pues el día no hay ningún problema, prácticamente diría que todas las personas sabemos cuándo nacimos, salvo ciertas excepciones medio dramáticas, pero la hora era un poco más complicado, pero yo sí me la sabía. Entonces le di la hora, el día, el lugar de mi nacimiento y en 10 minutos me dio ciertos datos de mí que me generaron una duda. Yo decía, no, es que no es posible. ¿Cómo esta persona que no me conoce puede saber cómo reacciono ante ciertas circunstancias de la vida? Me resultaba difícil de creer, uno con una mentalidad científica, ¿verdad? Académica, con una mentalidad en la que consideraba que muchos de nuestros comportamientos pues estaban determinados por traumas o por problemas en la niñez con los padres, etcétera, pero que se me cambiara el enfoque, que me dijeran que muchas de las circunstancias de cómo yo reaccionaba en la vida estaban determinadas desde el momento de mi nacimiento, eso hacía que se quebrara algo en mi mente. Y fue por curiosidad que yo regresé a ese curso, me quedé prácticamente un año en astrología básica y, y fue un enamoramiento, fue un flechazo. Encontré algo que me dio una guía. No fue nada sencillo. Yo tengo, digamos, muy, muy aspectado lo que es Escorpio, varios planetas en Escorpio, Sol, Luna, Venus en Escorpio, pero también, por ejemplo, Saturno. Soy ascendente Capricornio y Saturno está en aspectos, ¿verdad? Muy fuertes con mi Luna, con mi Sol, con Venus, etcétera, ¿no? Claro, no me fue tan fácil cuando empecé a comprender lo que era Saturno, lo que era Venus, lo que era la Luna en Escorpio. ¿Verdad? No, no me era tan sencillo. Pero bueno, pasé por una crisis, pasé por podríamos llamarle un renacimiento, y en este momento estoy completamente enamorado, ¿verdad? De tener a Saturno allí, de que me haya salvado tantas veces, de que me haya dado orden, en que me haya dado contención, ¿verdad? ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo menos que quiero que este curso sea
es una simple exposición académica, sino que puede otorgarles una serie de claves para que ustedes también entren a este mundo fascinante de la astrología o que se reafirmen, o también pues dar ciertas claves, esas ciertas herramientas de cómo analizar desde los mitos. A mí me sirvió que yo había leído algo antes de la astrología, ¿verdad? Pero nunca hubiera pensado que me iba a ser útil. Y lo peor o lo mejor, ¿verdad? Que la astrología me iba a dar una forma de entendimiento del conocimiento antiguo, del conocimiento clásico. En esta ocasión nos vamos a concentrar mucho en lo que es Grecia y Roma, ¿verdad? Es muy, muy importante, pero de ninguna forma o en ningún momento, pues desprecio otros sistemas mitológicos, ¿verdad? Como el chino, como el hindú, el egipcio, ¿verdad? Que hay muchos. Algunos astrólogos consideran que en México, por ejemplo, la mitología, ¿verdad? Maya o la astrología maya tienen un sistema muy, muy importante, como también la azteca o mexica, ¿verdad? Como se le llama. Pero bueno, en este momento solamente nos vamos a considerar allí los griegos y los romanos. eh, y también, digamos, después de esta sesión, lo que vamos a hacer es que vamos a ir signo por signo y dando estas claves, estas herramientas para poder comprender mejor al signo y al planeta, ¿verdad? Que lo sustenta y para ver cómo estos signos reaccionan, pero desde los mitos. Y esto ya abre, ¿verdad? Puerta a empezar a hablar primero, ¿qué es un mito? Porque nos tenemos que resolver eso, tenemos que definir, ¿verdad? ¿Qué es un mito? Pero antes de entrar, digamos, a la definición teórica, conceptual del mito, quiero que eh, hagamos un ejercicio mental, un ejercicio de imaginación, ¿verdad? El curso de astrología básica lo inicio con una imagen, ¿verdad? De estrellas, una noche estrellada, y le sugiero a los presentes que se imaginen que están viendo ese cielo, pero que es lo único que pueden ver, que no existe tecnología de luz eléctrica, no existen celulares, no existen casas como las conocemos actualmente, no existen automóviles, no existen trenes, no existe nada moderno, sino que nos transportemos a cuando el ser humano vivía en el campo, vivía en la selva, vivía en los bosques, vivía, digamos, muy, muy a expensas del clima, de las fuerzas de la naturaleza, y que por las noches, muchas noches, había ausencia de luz y que el cielo reinaba. Quiero que veamos esta, esta imagen. ¿Qué puede, digamos, determinar esta imagen? Es una fogata. No tenemos ninguna referencia. Lógicamente fue grabada con tecnología moderna. Pero, por ejemplo, podríamos utilizarla para alguna película cuando el ser humano vivía en la prehistoria, cuando el ser humano vivía en el Imperio Romano, cuando el ser humano vivía en Asia, en África, antes de toda esta tecnología moderna, en América. Podemos imaginarnos
la fogata, ¿qué era lo que significaba? La fogata era un lugar donde las personas se congregaban. En antropología vamos a entender esto como el ser humano es gregario, es un ser gregario. Es esto que se agrega, que se junta, ¿no? Se amalgama, hace grupos, hace tribus. Eso todavía lo tenemos como herencia de ese ser humano prehistórico. ¿Dónde se reunían? En las noches, después del día, ya no hay luz del sol, ya no pueden ir a cazar, ya no pueden ir a recolectar alimentos, ya no pueden ir a pescar, ¿verdad? Los niños pueden estar dormidos, los hombres, las mujeres se pueden acercar al fuego. Imagínense en territorios donde hace mucho frío, en territorios donde el clima es bastante fuerte, ¿no? El fuego protege, el fuego conecta, el fuego crea comunidad. ¿Por qué razón? Porque son los integrantes del grupo los que se van a sentar alrededor de este fuego, de esta fogata. Van a cocer alimentos. El hombre prehistórico aprendió rápido a cocer sus alimentos y aprendió, ¿verdad?, que así podía hacer la digestión mucho más rápido, ¿verdad?, mínima ingesta de carne. El hombre prehistórico aprendió que esto puede ser protección porque puede el fuego alejar a algunos animales, ¿verdad?, depredadores que estén alrededor. Pero también el fuego significó un gran avance para el conocimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque era esos momentos en el que los abuelos, las abuelas, los niños, los jóvenes, los adultos, los papás, las mamás, todo esto, estos grupos se podían congregar en las noches, donde podían, en esta congregación, podían transmitir conocimiento. No es gratuito que en muchas mitologías, en muchas culturas, el fuego esté relacionado al conocimiento. Exactamente. Tenemos algunos mitos, pues los vamos a tratar de una forma muy rápida. Por ejemplo, el mito de Tlacuache, aquí en Mesoamérica, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Tlacuache? No sé si ustedes ubiquen el Tlacuache o la zarigüeya. Aquí en la península de Yucatán le llaman zarigüeya. Bueno, es un marsupial. De lejos puede parecer una rata grande, pero no es una rata. Es un marsupial porque sus crías las tienen así en su pancita, ¿verdad? Allí en una bolsa que tienen en el abdomen. Bueno, nos dice el mito de algunos pueblos mesoamericanos. El Tlacuache le robó el fuego a los dioses. Y por ese Tlacuache todo su cuerpo está peludo, excepto su cola, porque dicen que su cola se quemó. Entonces toda su cola está pelona, ¿no? Y todo lo demás tiene pelo. Así se explicaba cómo había llegado el fuego al ser humano, ¿no? Hombres, mujeres pudieron utilizar el fuego en Mesoamérica, en esta parte muy importante. Tenemos otro mito también alrededor del fuego, que es el de Prometeo, ¿verdad? Es este individuo que le roba el fuego a los dioses y los dioses lo van a castigar porque le entrega el fuego a los hombres. Claro, el fuego está relacionado con el conocimiento. ¿Cómo lo castigan a Prometeo? Pues le van a colocar lo van a atar, encadenar, ¿verdad?, a una piedra. Una vez todos los días llega a devorarle el hígado, así, siempre. Pues se une a otro mito, ¿verdad? Es el de Quirón, pero bueno, allí no vamos a entrar en este momento a eso.
Vean, muchas culturas, todas, les es muy importante el fuego. Exactamente por eso, el fuego es protección, el fuego es comunidad, el fuego es transmisión de conocimiento. Y estos pueblos, ¿cómo transmitían conocimientos? No tenían escuelas como tal, todo era en la práctica, pero también en el lenguaje. Es en esos momentos de la fogata donde se transmite una serie de conocimientos, de valores, ¿verdad? De consejos, de amenazas, donde se muestra la autoridad, donde se muestra quiénes están aprendiendo, ¿verdad? Donde se intercambia, existe una comunicación, es alrededor de esos momentos de relajación o de sobrevivencia. Imagínense que hubiera nieve alrededor o que estuviera el clima bastante frío. Ese fuego era sobrevivencia. Pero los seres humanos no transmitimos el conocimiento todos de una forma, pues, científica, ¿verdad? Formal. Transmitimos ideas, transmitimos sentimientos, transmitimos saberes, transmitimos un montón de cosas por historias. Y los mitos son esto, son historias. Claro, no es cualquier tipo de historia. Son historias donde se transmiten de generación en generación una serie de saberes, mensajes de precaución, mensajes donde hay valores, que es el amor, que es la libertad, que es la responsabilidad, que debe ser un padre, que debe ser una madre, que debe ser un hijo, que debe ser o que son Dios o los dioses, cómo tener contento a un Dios, cómo llevar, transmitirse la vida, cómo responder a distintas circunstancias. Vean, desde que el ser humano está en la caverna hasta hace pocos siglos, esos momentos del fuego sirvieron para transmitir. La explicación científica, digamos, nos va a decir que el mito, esta la saqué del diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Nos dice, el mito es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. O sea, para el mito no importa si existió o no existió. No hay este sentido de veracidad, ¿verdad?, que tendríamos en la actualidad. También puede decirse historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Si unimos estas dos definiciones, bueno, pues podemos entender al mito como una narración maravillosa, una narración que nos quiere transmitir algo, que nos muestra condición humana, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del mito de Cronos, de Saturno, de Venus, de Ceres, ¿verdad? Cuando hablamos, digamos, de los argonautas, ¿verdad? De estas historias, de la Ilíada y la Odisea, cuando nosotros hablamos de la historia del Minotauro, para definir, por ejemplo, el signo de Tauro, estamos hablando de narraciones maravillosas. Y una de las cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza es que estas narraciones, al no ser verdaderas, al no ser guiadas, ¿verdad? O ancladas en la realidad, en lo que verdaderamente sucedió, entonces no son importantes. Porque vaya, el mito todavía existe, somos seres mitológicos o somos seres que consumimos y que nos guiamos por mitos desde hace mucho tiempo. Para ir cerrando esta parte de la definición, ¿verdad?, del mito, es uno, el mito es un mensaje intergeneracional.
intervienen distintas generaciones. Cuando hablamos, digamos, de las definiciones de los signos zodiacales, ¿se imaginan cuántas generaciones han transmitido ese conocimiento? ¿Se pueden imaginar? La persona que estudie o que se dedique a la astrología, bueno, puede considerarse unida a una cadena extraordinaria de seres humanos, hombres y mujeres, que han pasado por siglos y siglos y siglos. Porque vaya, la astrología es inherente, está unida desde que el ser humano es ser humano y se pregunta el origen de las cosas. Ahorita vamos a dar más elementos a esto. Pero entonces, una de las primeras definiciones es que el mito es intergeneracional, une distintas generaciones. ¿Por dónde une distintas generaciones? Las une por los mensajes, por los relatos. ¿Ok? También el mito es pedagógico. ¿Por qué el pedagógico? Porque enseña. Gran parte de los mitos es esta es su función, eso es lo que nos está transmitiendo, nos está enseñando, nos da herramientas. Sabemos cómo vamos a reaccionar por medio de estos mitos, lo que debemos de hacer, lo que es ser un buen hombre, un buen héroe, ¿verdad? El hombre que sobresale es el héroe, ¿no? El ser humano, ahora podemos ampliarlo más, ¿verdad? El ser humano, hombres, mujeres, o sea, podemos ser héroes. ¿Cómo sabemos qué es un héroe y cómo nos debemos de comportar? Pues siempre hay una historia, ¿verdad? Detrás. En México estaba el mito de los niños héroes. No es que no hayan existido, sí existieron, pero no como nos lo contaban en las escuelas, ¿verdad? Pero ese mito sirvió para fomentar en una generación o en muchas generaciones de niños el amor a la patria, el amor al pueblo, el amor a la colectividad. Aquí no voy a discutir si fue bueno o fue malo, pero lo que sí fue es que se transmite, ¿no? En la actualidad tenemos varios mitos, ¿no? Por ejemplo, el hombre que se construye trabajando con mucha astucia, con mucho valor, y tenemos empresarios, ¿verdad? Que la gente se fascina y construye historias alrededor de ellos. Elon Musk, ¿no? Bill Gates en su momento. Hay gente que se dedica a estudiar las historias y hay gente que si sale un libro de ellos, empiezan a tomar. Quién sabe si sea verdad o no, pero lo importante es que qué nos está transmitiendo. Y eso va al siguiente elemento. Los mitos son encriptados, son difíciles de entender. No es tan fácil comprender un mito. Tenemos el mito de Superman, tenemos el mito de Géminis, tenemos el mito de un político que se presenta como alguien honorable, tenemos el mito, ¿verdad?, de la creación del sol y la luna de los mexicas. Todos estos son mensajes encriptados. ¿Por qué razón? Porque todos los valores, los consejos, ¿verdad?, que se fueron transmitiendo se hicieron en relatos y el ser humano transmite más fácil relatos, historias, cuentos, pero de repente se transmite eso, pero no se transmite, ¿verdad?, como el manual para interpretar esto. Y esto en astrología, pues va a ser muy, muy claro, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, ¿qué cosa tiene que ver, ¿verdad? El signo, bueno, Piscis, con ese signo de dos pescados unidos por la mitad, ¿verdad? ¿Qué mensaje? Bueno, pues los dos pescados, ¿no? Que están mirando a lugares que están atados en medio y mirando a lugares distintos, nos pueden indicar ciertos elementos de la personalidad de Piscis. Pero es necesario, no es tan fácil, está encriptado. ¿Qué es esto de un mensaje encriptado? Viene de cripta, de tumba, ¿verdad?
Para poder entender hay que abrir y sacar a la superficie, sacar a la luz algo que está oculto. Esos son los mensajes encriptados. Alguien podría decir, tal vez eso sea también un mensaje esotérico. Sí, sí, sin duda, puede llegar a serlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llamarle así. Entonces, mito es un mensaje intergeneracional, pasa, nos está enseñando algo, ¿verdad? Porque es pedagógico y en segundo, para interpretarlo no es tan fácil. Y vaya, que el ser humano se ha dedicado mucho, ¿verdad? A interpretar todos los mitos. Un sacerdote, cuando está en misa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? De la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos lee un relato, nos está transmitiendo, ¿verdad? Una historia, las personas lo escuchamos y después, ¿qué es lo que hace? Empieza a interpretar y a dar una serie de consejos. Claro, porque está interpretando. ¿Por qué razón? Porque allí hay una serie de valores en esos relatos bíblicos, pero que de repente no es tan fácil entenderlos, porque se necesita mucho conocimiento alrededor, ¿verdad? Y bueno, pues diciendo esto, habiendo dicho esto, podemos ya ir dando paso en primera, ¿qué es un mito? Y por qué es necesario entender los mitos, los principales mitos que sustentan los signos del zodiaco, porque allá hay mensajes intergeneracionales, hay mensajes pedagógicos que nos están enseñando cosas, misiones, tareas que tiene que cumplir una persona, ¿verdad? Que tenga muy, muy aspectado un signo y que no es tan fácil de repente acceder. Bueno, yo creo que cualquier persona que se haya acercado a la astrología se habrá dado cuenta que no era una cuestión nada más de, pues de leer un signo, el signo solar, y desde allí interpretar, ¿verdad? No es tan fácil. Y muchas veces cuesta muchos años y no todos lo logran. Yo podré decir, estoy como a la mitad de camino, en realidad, pero hay gente que le invirtió mucho tiempo y que es muy, muy buena en esto. Ok, aquí tengo uno de los ejemplos que les había comentado. Prometeo, castigado, ¿verdad? Por haber dado el fuego, dado el conocimiento. Adán y Eva, otro de los mitos muy, muy importantes, ¿verdad? Tiene un valor pedagógico. El árbol del conocimiento, bueno, el árbol del fruto prohibido era el árbol del conocimiento. Y bueno, pues cuando acceden al fruto, pues claro, esto va a ofender. Es un mito en el que eh, la iglesia o las religiones que desarrollaron este mito, pues van a tener un consejo, ¿verdad? De repente el conocimiento no es tan buen consejero. Es muy fuerte, ¿verdad? Este mensaje, pero claro, si ubicamos el mito cuando surge todas estas historias, ¿verdad? ¿En qué momento, en qué contexto de la historia? Bueno, pues podemos ir entendiendo, ¿no? Claro, yo lo estoy viendo de una forma muy, muy superficial. Aquí en la península de Yucatán tenemos el mito de la Ixtabay. Es una mujer o es un ser, ¿verdad? Es un fantasma eh, maligno, demoníaco, podríamos llamarle así. Demoníaco es una mujer que seduce a los hombres borrachos, ¿no? Que están en los caminos, que se relacionan con un árbol de la ceiba, que es muy común en la península de Yucatán, que como es muy hermosa, es muy atractiva, los llama a que suba a un árbol, pero un árbol que tiene picos, entonces como ¿cómo se podría llamar? Como se abstraen tanto de la realidad, como están completamente, pues, enajenados
por las voces, por lo atractivo, por la belleza de esta supuesta mujer, se van haciendo daño cuando suben al árbol. Como todo mito, también tiene distintas versiones, ¿verdad? Yo los mitos que les voy a contar para ir interpretando y viendo los signos astrológicos, al final, digamos, tienen distintas versiones, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, hay versiones aquí en la península de Yucatán que la Ixtabay, por ejemplo, los hombres cuando están seducidos por ella, que no ven razón, ¿verdad? Cuando quieren abrazarla, también se pueden ensartar las pencas del enequén, que es un agave con unas pencas muy, muy duras, así como lanzas, como espadas, y así los hombres mueren. Vean. ¿Cuál es el mensaje? Es bastante claro, se le aparece a los hombres borrachos que están fuera de sus casas por las noches, ¿verdad? Nosotros hemos dejado los mitos en este mundo moderno. Digamos, sería interesante, ¿verdad? Vamos a hablar otra cosa de los mitos. Bueno, el psicoanalista Carl Jung, va a desarrollar o va a retomar, va a desarrollar su propia interpretación de lo que es un arquetipo. ¿Qué es esto del arquetipo? Para saber también por qué es tan importante en la astrología. Digamos, arquetipo deriva, es una palabra que deriva de dos de origen griego, que quiere decir original y estándar. O sea, un arquetipo nos habla de un modelo. Cuando estamos hablando de los signos, de los 12 signos del zodiaco, lo que en realidad estamos haciendo es que estamos hablando de un modelo, de un arquetipo, o sea, de un modelo de personas. También se puede utilizar esto de arquetipo a objetos, conceptos, creaciones, pero en este caso, hablando de la astrología, de los 12 signos zodiacales, nos van a decir que los arquetipos nos están diciendo 12 modelos de personas. 12, algunos astrólogos van a decir 12 modelos del alma, ¿verdad? De las personalidades, 12 modelos de caminos, de misiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son como estas las bases y después una persona, como una persona en su carta astrológica, no es solamente de un solo signo, tenemos todos los 12 signos, pero entonces, bueno, son las distintas combinaciones, ¿verdad? Son las distintas mezclas, un poquito más de Aries, un poquito menos de Escorpio, un poquito más de Géminis, un poquito, etcétera, y se va combinando, ¿verdad? Todo esto. Pero nos sirve pensar en que hay arquetipos, que hay modelos, porque es así como tal, si son modelos, entonces la mente humana es más fácil que empiece a interpretar. Alguien es muy, muy, pero muy Piscis, y Piscis es de agua, y Piscis está dentro de esto, de la piscina, ¿verdad? Entonces Piscis puede perderse o puede entrar a esa piscina fantástica del universo y puede aprender, puede despojarse de todo para él y puede ser alguien que ayude a los demás, ¿verdad? A la humanidad. ¿Qué hicimos allí? Solamente tomar ese arquetipo. Sabemos que en astrología no es tan sencillo, ¿verdad? No es que el signo solar nos diga, yo nací en Piscis y entonces voy a ser así. Tal vez no, tal vez lo que se está manifestando es la luna, ¿verdad? Y entonces vamos a otro arquetipo, ¿no? ¿Dónde está la luna? La luna está en Géminis. Uy, bueno, pues entonces se va a comportar de una determinada manera, pero ligada a las características de ese modelo geminiano, ¿verdad? Tenemos arquetipos bien, bien fuertes, súper, pero súper fuertes, pesadísimos. A lo mejor nosotros podemos pensar, podemos considerar, ¿verdad? Que somos muy modernos y que tenemos una capacidad de análisis, de razonamiento, pues podemos escapar de que nosotros vamos labrando, ¿verdad? Nuestro camino.
nuestra vida, nuestro destino. Es muy dado que en la actualidad, ¿verdad? Con este mito de la libertad, pensemos que cada quien labra su destino. Y sí, podrá ser así, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Un Aries va a decir, no, no, yo labro solito mi destino, ¿verdad? Tal vez otros signos digan, bueno, está bien, me voy a dejar llevar, ¿verdad? Bueno, pero hay arquetipos. Aquí solamente les voy a dar dos ejemplos. El arquetipo de papá y el arquetipo de mamá. Imagínense, a lo mejor hay un niño o una persona que solamente tuvo a su mamá. El papá, por cualquier circunstancia, no estuvo en su vida. Pero a lo mejor la mamá fue muy fuerte, muy aguerrida. La mamá estuvo allí todo el tiempo, consiguió el sustento, etcétera, etcétera. Pero siempre la sociedad, siempre la cultura le va a estar recordando a ese niño, ¿dónde está tu papá? ¿Verdad? Al revés, tal vez hubo papá, mamá, pero la mamá, culturalmente, ¿qué se espera de una madre? Culturalmente, no estoy diciendo que sea correcto, aquí no es de que es correcto o es incorrecto, ¿no? Culturalmente, ¿qué se espera de la mamá? Que dé el alimento, que dé consuelo, que dé protección, pero más que nada emocional, ¿verdad? Que dé el apapacho. Pero ¿qué pasa cuando la mamá no se comporta de esa forma? El niño o la niña va a estar buscando que sea papá o que sea alguien. Pero a pesar de eso, como los seres humanos somos gregarios, como los seres humanos estamos acostumbrados a estar en grupo, cuando papá o mamá, cuando estos arquetipos no funcionan como la sociedad espera, puede haber confusión o puede haber algún problema con este niño o en esta niña. Porque vaya, a lo mejor en la actualidad, pues tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de cambiar los modelos, pero estamos hablando de arquetipos. Eh, a lo mejor un niño tiene a dos mamás, ¿verdad? Como estas nuevas familias, ¿no?, que ya están siendo reconocidas, tiene a dos mamás o tiene a dos papás. De todos modos, culturalmente, el arquetipo le va a decir, alguno de los dos tiene que ser la figura de autoridad, de sustento económico, de valor, de autoridad para colocar límites, para mostrarle al niño cómo funcionar en la vida, cómo relacionarse. Y la mamá, o más bien, y la otra, y el otro elemento, tiene que dar el sustento emocional, el apapacho. Les recuerdo, aquí nada más estamos hablando de arquetipos, ¿no? Bueno, imagínense que vamos a utilizar estos arquetipos. El niño, ¿qué tiene que hacer? Como socialmente se le está dictando algo, culturalmente se le dicta algo y ve que en su realidad no es, se puede generar un sentimiento de vacío, puede un desajuste emocional. ¿Se puede vivir con eso? Sí se puede vivir, pero ¿qué requiere? Que ese niño cuando sea adulto tenga conciencia, tenga una claridad de su vida y diga, tal vez solo tuve a mamá, pero mi mamá fue suficiente porque me dio guía, me dio la fuerza, me dio el sustento económico, me dio el sustento emocional. Pero para que una persona llegue a esa conclusión, tuvo que haber pasado por un momento de toma de conciencia, ¿verdad? En el que tal vez lo que me dice la sociedad, pues no se aplicó en mí, pero no por eso estuvo mal. ¿Por qué les hablo de estos dos arquetipos, verdad? Porque así funciona la astrología.
Aquí tenemos a Saturno. Muchos, usualmente la autoridad del padre, usualmente, digo sí, está relacionado a Saturno. ¿Puede haber mujeres Saturno? Sí, sí, las puede haber, ¿no? Sin duda. Pero tendrán que funcionar como ese arquetipo que nos dicta Saturno, ¿verdad? Que nos dicta Capricornio. Está relacionado Saturno y Capricornio. ¿Cuál es la mente o qué es, digamos, lo que la personalidad infantil se va a ir relacionando según el arquetipo de la luna? La luna como esa personalidad, algunos vertientes de astrología van a decir, es la personalidad de niñez, ¿verdad? Que se tiene, que puede ser muy útil porque te puede ayudar a sobrevivir o a transitar la niñez, pero a lo mejor ya no es tan útil, se necesita controlar un poco cuando uno es adulto, claro. Algunos astrólogos van a considerar eso. Pero vean, si se fijan, en la astrología lo que hacemos es eso. Muchas veces hacemos esto. Funcionamos por arquetipos. Y estos arquetipos es exactamente, ¿verdad? Si nosotros entendemos por medio de los relatos, que fueron los que se han transmitido de generación en generación en miles de años, la astrología es de miles de años, no es algo de un siglo, de 2 siglos, no, es de miles de años, lo que se ha transmitido en estos mitos son arquetipos, son modelos. Y que claro, la habilidad del astrólogo, de la astróloga, que sea muy, muy hábil, va a poder como entender, descifrar, ¿verdad? A una persona desde su carta. Pero funcionando desde qué? Funcionando desde arquetipos. Entonces les digo, eh, ¿hemos dejado atrás los mitos? Pues tal vez no, ¿verdad? Los políticos en campaña, como les decía, bueno, arman unos relatos fantásticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice un político cuando quiere agradar, cuando quiere ser votado, ¿verdad? Por la gente? Mi madre me dio sustento, me impulsó, ¿verdad? Me enseñó el amor al trabajo, ¿no? Me enseñó el amor a la comunidad, ¿verdad? Mi padre me enseñó la abnegación, el sacrificio, bla, 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 ¿no? Se arman historias. ¿Por qué? Porque la gente consume historias. Todos consumimos relatos, ¿no? Los de los grandes hombres o las grandes mujeres, los revolucionarios, los empresarios, los políticos, ¿verdad? Los relatos de los abuelos, igual, cómo se transmiten. Los abuelos cuando fue la revolución, cuando empezaron, cuando construyeron la casa, cuando trabajó en la construcción del tren, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las historias de fantasmas, las historias que estaban ahí, los abuelitos, ¿verdad? Que los transmitían. A lo mejor podrá existir un científico muy, muy apegado a la razón científica, ¿no? A la razón, a la evidencia. Pero si este científico es cristiano, entonces está creyendo un relato, un mito del hijo de un carpintero que nació hace 2000 años y está guiando, está abrevando de un mensaje de amor en esa historia de hace 2 milenios. Y si le escarbamos un poquito más, pues encontramos que siguen allí, ¿verdad? A lo mejor cosas que racionalmente serían un poco más difíciles en la actualidad, que este niño haya sido gestado por una madre virgen y por un Dios en la forma de una paloma. Si lo contamos así, pareciera que hasta suena un poco difícil de entender, ¿verdad? O difícil de comprender. Pero bueno, vean, los mitos están por todos lados. Cuando nosotros estamos, digamos, somos partidarios de la astrología, usualmente se nos trata de tachar, ¿no? Como alguien que está muy ligado al pasado, pero que no entiende como la ciencia y la racionalidad. Entonces, no, espérate. Todos tomamos historias
Todos, todas seguimos alrededor de esa fogata y nos seguimos alimentando nuestra imaginación, nuestro espíritu, nuestra religiosidad de historias, de mitos, ¿no? La ciencia salva al mundo. Pues sí, pero también lo puede destruir. Si no, ¿qué son las bombas nucleares, atómicas, las guerras, no? La ciencia también mata. Y bueno, pues el zodiaco astrológico. Entonces, vamos a entender desde allí, ¿no? Esta lógica. Por eso quería iniciar, antes de entrar, digamos, a los griegos, ¿verdad? Y a los romanos, quería iniciar con esta parte, ¿no? Son los mitos, son las historias, todas las personas funcionamos con este tipo de cosas, con este tipo de relatos. Es muy difícil escapar, porque a lo mejor ni siquiera es necesario pretender que escapemos, pero el entender un mito o los mitos que nos da sustento, eso sí, nos ayuda a ser más conscientes a cómo nos vamos a mover en la vida, ¿verdad? Aquí alguien, algún comentario que se quiera hacer, monopolicé la verdad, la palabra, algún comentario que se quiera hacer hasta este punto, vaya, que sea breve, no sé si alguien lo quiera o pues seguimos, ¿verdad? Bueno, me parece que seguimos. Ahora sí nos vamos a ubicar en Grecia y en Roma, ¿no? Ya sabemos, entonces son sociedades que desarrollaron una religiosidad, una forma de vida, una forma de entender, ¿verdad? Las cosas basadas en mitos. Cuando hablamos de Grecia, usualmente hablamos de esto, ¿verdad? O se entiende que hablamos de esto. La parte de hasta abajo de Europa, una partecita pegada a lo que actualmente es Turquía, eso es la República Griega. En este momento, ¿verdad? Es un país. Pero cuando hablamos de la Grecia clásica, de donde surge, ¿verdad? Un sistema astrológico muy importante que es el que usualmente utilizamos en la actualidad, pues en realidad estamos hablando de algo más, porque no estamos hablando de esto, lo que actualmente es Grecia, pero también una parte de Turquía que se llamaba Anatolia en ese momento. Y estamos hablando de Creta también. O sea, pero aún más, ¿verdad? Para hablar de cultura griega, podemos ampliar el mapa mucho más grande y entonces entender la importancia de los griegos. Si bien había las ciudades fuertes, ¿no? Que eran las polis, estos puntos de rojo, que están aquí, por donde está Anatolia, por donde está la península, ¿verdad? De Grecia, debajo de los Balcanes. Pero vean, tenían una serie de territorios o de colonias, estas polis, que llegaban hasta lo que actualmente es España, el sur de Francia, el sur de Italia, con Sicilia, pero también el Mar Negro, lo que ahorita es Ucrania y lo que es Rusia, ¿verdad? Y el norte de África, que es Libia. Vean, era un territorio muy grande. ¿Y qué era lo que los mantenía a todos unidos bajo una misma identidad? Porque imagínense, en ese momento que no había aviones, no había embarcaciones tan rápidas, ¿verdad? Tan grandes, no había teléfonos, no había celulares, no había satélites, no había nada, ¿no? Bueno, de lo que actualmente podemos considerar para mantener comunicación. ¿Qué era lo que mantenía a todos estos unidos en una misma identidad? Pues eran los mitos, la Ilíada y la Odisea, principalmente. Es la Ilíada y la Odisea. Eh, los dos mitos eran poemas muy grandes, muy extensos, que los ciudadanos griegos, si querían ser ciudadanos griegos, se lo tenían que saber de memoria. ¿Qué es la Ilíada? Es un relato de la guerra de Troya.
que es la Odisea, es el regreso del héroe, ¿verdad? Hacia su reino, Ítaca. Uno nos habla de la guerra, de la destrucción, y el otro nos habla de la restauración del orden. La Ilíada y la Odisea son historias prácticamente perpetuas y universales. En todos lados vamos a entender historias donde se destruye todo el orden y donde se erige otro orden. Pero bueno, nos habla de la condición humana. Pero así era como se mantenían todos estos territorios, estas ciudades, estas colonias, bajo la misma, imagínense, varias generaciones creciendo, pues a lo mejor alguien de Teodosia, perdón, aquí en Crimea, donde está el Mar Negro, nunca iba a ver a otro griego que estuviera al sur de lo que actualmente es Francia. A lo mejor no iba a conocer a ningún griego en Sicilia, pero todos iban a tener una misma identidad. ¿Qué era lo que te transmitía o qué era lo que daba ese canal de comunicación? Les digo que era el mito, los mitos, la Ilíada y la Odisea, estos poemas. Pero también hablar de los griegos, y vamos ya a ubicarnos más en los datos astrológicos, hablar de los griegos es hablar de culturas que estuvieron mucho antes y que de allí los griegos se fueron nutriendo. Hablar de astrología en el mundo antiguo es hablar de matemáticas, es hablar de astronomía, es hablar de ingeniería, es hablar de religión, es hablar de, por ejemplo, las bases que en la Edad Media se va a conocer como la alquimia, que es cómo pasar, ¿no? Un estado de la materia a otro, pero también un estado de la materia al espiritual, ¿no? Por eso también en la astrología hay algunos astrólogos que hablan de alquimia, ¿verdad? Cuando dices, se tiene que transmutar esa luna que tienes allí o se tiene que transmutar ese Venus, ¿qué nos está diciendo? Tú no vas a modificarlo, Venus va a seguir allí y Venus va a seguir influyendo de determinada forma, solamente que puedes transmutarlo. Ahora de algo que era incómodo, doloroso, puedes tomarlo de una forma distinta, ¿verdad? Pero claro, dile ahorita a un astrónomo, oye, ¿cuál es mi signo? Y el astrónomo se va a enojar, porque pretenden que ya son modernos, ¿verdad? Ya está separado la química, la astronomía, las matemáticas, todo eso de la astrología, pero en estos momentos todo está unido. Es más, les voy a decir, la astrología es la madre de todas las ciencias modernas, o prácticamente de todas. En Mesopotamia estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, o sea, de hace 5000 años, ya allí se habían ubicado las principales estrellas, ya se organizaban en 12 sectores, lo que actualmente son las 12 casas, ¿verdad? En las casas, y también ya se tenía un símbolo para cada uno de ellos, de los sectores, pero también de los signos, ¿no? Vean, estamos hablando 5000 años atrás, ya tenemos los días de la semana. Claro, los nombres actuales van a ser una derivación de los romanos, ¿no? El Sol, la Luna, Marte, Mercurio, etcétera, ¿no? O sea, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Derivan, digamos, derivan, es que me apareció esto. Derivan de los nombres de los dioses de los romanos, pero estos, digamos, tienen relación también con los dioses de Mesopotamia. ¿Cómo fue esa transmisión? Los griegos tuvieron un papel extraordinario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el sol o Shamash es el dios del orden y la ley. La luna o Sin
es deidad, lógicamente, de la luna, ¿no? Nergal, que es Marte, dios del inframundo y las plagas. Claro, pues es Marte, ¿no? O sea, el dios de la guerra para los romanos, ¿verdad? Mercurio, Nabu, para los mesopotámicos. Es dios de la sabiduría y la escritura, o sea, la comunicación, que es Mercurio, ¿verdad? Para la astrología actual, pues también el conocimiento, el estudio, las inquietudes, ¿verdad? Júpiter en Lil es el dios supremo del panteón de los sumerios, una de las principales culturas que se dieron en Mesopotamia. Enlil es el dios más importante, dios de las tormentas, ¿verdad? Y está relacionado a Júpiter. ¿Quién es Júpiter, verdad? Para los griegos es Zeus, el dios, ¿no? Uno de los dioses principales, o el dios principal. Ishtar, relacionada con Venus, diosa de la guerra y el amor. Ninurta es constructor, vean, está relacionado a Saturno para los romanos, es agrícola y guerrero, o sea, construye montañas de piedra. Después de hacer la guerra, después de construir todo, entonces empieza a construir y empezó a construir los primeros templos en esa cultura que se van a desarrollar en toda Mesopotamia, ¿no? Según Ninurta o Saturno para los romanos. Vean, ¿desde dónde viene? Entonces estamos hablando que este tipo de historias, de conocimiento que se transmite por historias, por relatos, viene de 5,000 años atrás, ¿no? De Egipto, aquí porque, bueno, voy a ir saltando, no vamos a meternos como en tantos datos. Egipto, los egipcios nos dieron un año de 12 meses, el día de 24 horas, dividido en 24 horas, ¿verdad? Esto desde el año 4241, son los registros, ¿no? Los más viejos que se tienen. Nos dan también las 12 constelaciones zodiacales, pero además nos indican que se dividían en 36 partecitas o descansos, ¿no? Lo que mucho tiempo después se va a conocer como los decanatos. Además van a decir que los astros, o más bien que los planetas, son astros que ignoraron el reposo, o sea, son estrellas, pero ¿por qué se están moviendo? ¿Quién sabe, verdad? Algo tenían que indicar estos. ¿Ya? En la actualidad tenemos un sistema que va a ser muy importante que los griegos, pero ahí está. ¿Y cómo se transmitió? Con historias, con relatos, ¿no? Va a tener otras vertientes, otras fuentes de donde tomaron los griegos, las civilizaciones minoicas y micénica, la civilización micénica. Aquí no es como tan importante estos datos, pero nada más sí quiero reafirmar esa idea. Hablar de esta astrología, hablar de este sistema astrológico, no es hablar de una invención de una época, es hablar que se tiene un conocimiento de hace 5,000 años mínimo, mínimo. Por ejemplo, aquí tenemos a Creta, una de las bases. ¿Qué es lo que va a salir de Creta? El mito del Minotauro. Y el mito del Minotauro, lo vamos a ver en el curso, que está íntimamente relacionado a lo que es Tauro, ¿verdad? Si nos explicamos el mito del Minotauro, vamos a tener muchas claves para poder interpretar muy rápido lo que es Tauro. Ustedes sabían que los arqueólogos han llegado a la conclusión que sí existió ese palacio de Knossos, pero debajo de ese palacio sí existió el laberinto. ¿Vean? ¿Quién sabe? Lógicamente no estoy diciendo que el Minotauro haya existido en realidad, pero de que era un mito bien importante, pues sí. Y que la astrología en ese momento pues estaba muy bien. ¿Cómo llegan estos mitos griegos a Roma?
hay dos momentos claves, ¿no? Te lo paso rápido porque son nada más datos, así como para reafirmar, ¿verdad? La importancia de esto. Uno es la época helenística. Grecia tiene un desarrollo de siglos. En el siglo cuarto al siglo primero, bueno, se va a dar el periodo helenístico. ¿Cómo inicia esto? Helenístico, porque se llamaban helenos. Los griegos en ese momento no se llamaban helenos. Digo, no se llamaban griegos, perdón, se llamaban helenos. Alejandro Magno de Macedonia, un pueblo que estaba arriba de los griegos, que no se consideraban como griegos, pero sus gobernantes admiraban mucho a los griegos. Entonces contrataban a los griegos para que fueran los maestros de los gobernantes cuando eran jóvenes, ¿verdad? Entonces eso aumentaba la fama de los griegos. Eh, lo que va a suceder es que Alejandro Magno va a ser educado por griegos, por filósofos griegos. Y cuando Alejandro Magno empieza a invadir otras partes del mundo conocido y gestar uno de los imperios más imponentes para la época, bueno, pues va a llevar el conocimiento de los griegos, pero también va a tomar, por ejemplo, de Persia, va a ir tomando muchos de los elementos de ciencias ocultas y de otros puntos de la geografía. O sea, el conocimiento de los egipcios, el conocimiento de Persia, de lo que actualmente es Irán, el conocimiento de la India, ¿verdad? El conocimiento de Grecia, el conocimiento de todos los se empiezan a juntar en ese periodo helenístico, entonces es bastante importante. Y recordemos, ciencia y astrología en ese momento es la misma cosa. Entonces, ¡pum!, se unían, ¿verdad? Los de matemáticas debían saber los movimientos de los astros. Para eso también eran las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese periodo, vean nada más el tamaño inmenso de lo que fue ese imperio. Claro, ahorita a lo mejor uno dirá, pues no es gran cosa, Rusia está más grande, ¿no? Pero bueno, para la época pues fue bastante, bastante. Pero aquí lo que nos importa es todo el conocimiento, porque una de las características de Alejandro Magno fue que creó, además de obras extraordinarias de ingeniería, creó bibliotecas. ¿Y qué se daba? ¿Qué conocimiento se da en esas bibliotecas? Pues el conocimiento astrológico, porque la astrología tenía que ver incluso con la medicina. Sabemos que existe la astrología médica, ¿verdad? Se sigue dando cursos, sigue existiendo eso. Bueno, pues surge de aquí, ¿no? Bueno, se difunde aquí. Otro de los momentos claves para la difusión de la astrología griega va a ser la invasión de Roma. Los griegos van a ser tan apreciados en la zona que los romanos los van a invadir, pero además de invadirlos, todavía les van a robar el conocimiento, les van a tomar el conocimiento. Y lo peor para los griegos es que los romanos se terminan colocando, creando mitos, creando historias, donde se colocan que ellos son los verdaderos descendientes de los griegos. O sea, toman, ¿verdad?, su historia y dicen, bueno, pues es mi historia, es mi pasado. Y se hacen herederos directos, claro, desde sus historias, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los mitos fundacionales es el de Rómulo y Remo. Son estos mitos que se van a encontrar muchos, por ejemplo, en el signo o relacionados al signo de Géminis, ¿verdad? Sí, tenemos a Castor y su hermano, ¿no? O su amigo, un poco era medio hermano. No quiero adelantar, vamos a verlos en Géminis, ¿verdad? Pero también a Rómulo y Remo, también relacionados, digamos, al signo de Géminis. Van a ser amamantados por una loba, pero lo más importante de estas historias es que Rómulo y Remo, en teoría, están emparentados con un héroe de la guerra de Troya. Esto es en teoría, las historias. Y así se justificaban los romanos como su grandeza, relacionándose con el pasado griego. Y con eso también, pues un montón de conocimiento de los griegos. Y si les vuelvo a repetir,
si la astronomía, si la ingeniería, las matemáticas, la medicina, todo estaba relacionado a la astrología, pues entonces los romanos van a tomar todo. Y van a tomar, digamos, a los dioses griegos. Esta tablita ahorita no la vamos a determinar, pero vean, tenemos unos minutitos antes de concluir. Este se los voy a pasar. Cronos, Saturno, Zeus, Júpiter, Hera, Juno, Poseidón, Neptuno, Hades, Plutón, con pequeñas variaciones, pero prácticamente termina siendo lo mismo, ¿verdad? Y son los romanos los que le van a dar esta última forma del mundo clásico. Después vienen también judíos, viene la Edad Media, vienen otras cosas. Ahí no nos vamos a mover, solamente nos vamos a ubicar aquí. Con los nombres que los romanos les dan a los dioses: Júpiter, Plutón, Venus, Mercurio, bueno, Sol, la Luna, Venus, Marte, y también con la relación con los signos. Y así, pues, tenemos unos minutitos, tenemos unos segundos. La siguiente sesión veríamos a Aries. Vamos a empezar a ver, yo les recomiendo, o más bien les pediría que vean una película que se llama La de Jasón y los Argonautas. El enlace se los voy a pasar, ya algunas personas ya lo tenían, y eso nos va a dar elementos para poder comprender o entender el signo de Aries. La siguiente sesión vamos a ver a Aries y vamos a ver a Tauro. Les voy a mandar dos materiales, mínimo vean el de Aries, y con eso vamos a poder comprender y entender de mejor forma lo que era, cómo nos sirven los mitos para interpretar, o la interpretación astrológica. Muchas gracias.